Propicio días a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso dedicado a las series de los 80. En este caso he querido empezar por ni más ni menos, como ya habéis visto en el título, Miami Vice, corrupción en Miami. Pues bueno, es una serie que me acompañó durante mucho tiempo. Es una serie como tantas otras en aquella época, y la verdad es que consumía este producto pero como si no fuera un mañana, ¿no? Eso de poner los capítulos semanales era un despropósito, porque claro, me dejaba con ganas de más constantemente, ¿no? Esta no existían en aquellos tiempos las plataformas digitales, lógicamente, y claro, pues tenía que uno que apañarse con la televisión. Y en la televisión, si te la echaban bien, y si no te la echaban, pues nada, pues a tomar viento, ¿no? Y bueno, pues era uno más de entretenimiento, pero quería empezar con esta serie porque creo que esta es la que aporta, yo creo que en mi opinión, más calidad en general. No solo era un producto de entretenimiento, no era un policíaco al uso, por decirlo de alguna manera, bueno, de acción y tal, ¿no? No se abusaba tampoco del exceso humanismo que tenía series como Lou Grant, MASH, para aquellos que lo recuerden. Y esto había un equilibrio de acción, un equilibrio de drama importante, porque esto no deja de ser una serie bastante dramática. No es tanto el disfrute de, bueno, de según qué escenas de acción, ¿no? Sino que aportaba cierta seriedad, ¿no? Un poco al tema policial, al tema de la lucha contra el crimen, ¿no? De los bajos fondos de Miami. Y bueno, y la verdad es que en ese sentido yo creo que tenía un equilibrio perfecto, y además de construir su propio estilo, aparte de aprovechar las ventajas del cine, o sea, todas las herramientas del cine se aprovecharon para esta serie. Me refiero a fotografía, iluminación, montaje, música, por supuesto, o sea, todos esos elementos que hacen de una película cinematográfica se aprovechaba también en esta serie para darle un punto visual bastante diferente, ¿no? No es darle un punto más del estilo, como decirlo, teatral, por decir de alguna manera, ¿no? Poner un escenario y que los personajes pues cuenten su historia en ese escenario y tal y cual. No, aquí se aprovechaban mucho los trucos cinematográficos, y de hecho veremos unos cuantos, porque de aquí de esta serie se han fijado muchos directores. Parece que no, pero sí se han fijado bastantes. Podría decir Michael Bay, por decir alguno, y podría decir también Quentin Tarantino. Ya pondré una secuencia que diríais, este plano me suena de algo. Aquí está, sana y salva. Y bueno, la verdad es que es una serie, de verdad es que en aquella época, no sé, era muy feliz, no sé. Es decir, viendo esta serie un capítulo detrás de otro. Y la verdad, estos dos personajes que a priori, pues bueno, el tema del dinero, el alto standing, en fin, todo esto, pues bueno, parece los ricos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, algo que está, no sé, fuera del alcance del resto de los mortales, ¿no? De la mayoría. Pues siempre atraía, ¿no? Ver qué tipo de lujos se daban en esa época, ¿no? Sobre todo en los 80. Luego ha conseguido que cuando se hable de los 80, irremediablemente, bueno, a gente que ha vivido esta serie se le echa la vista atrás a través de este estilo, ¿no? Porque aquí vemos cantidad de cosas que, en fin, que iremos viendo poco a poco. Y bueno, vamos a empezar un poco con la producción. En cuanto a la producción, tenemos que se invirtió mucho dinero. Estamos hablando de 1.000.000, creo que hablan de 1.300.000 por capítulo, que en la época no se invertía tanto dinero. Estamos hablando de que se gastaron hasta $100.000 en temas de vestuario. Es decir, la cantidad de dinero que se ingresó para que esta serie tuviera lo mejor de lo mejor, pues sería increíble, ¿no? Y esto surgió de una nota, de un papel que ponía NTV Cops, ¿no?
Si recordáis lo que fue la MTV en aquella época, era una cadena de vídeos musicales, de música prácticamente, y sobre todo emitían muchos vídeos musicales. Y tenía mucho que ver con esto, y que mezclar un tema policíaco con videoclips, de alguna manera era una idea que tenía uno de los dirigentes de aquella época, no sé si era de la NBC o de la propia NBC o de otra compañía, otra productora televisiva. El caso es que esto llegó a manos de Anthony Yerkovich, que es el creador de la serie, y pues que había trabajado en Canción Triste de Hill Street, es decir, que tenía un currículum de contar historias bien. Es decir, no era un novato que podía decir, bueno, sino que tenía un estilo ya bastante dramático que le impulsó a los propios guiones y las propias historias. Y a pesar de que es una producción, digamos, episódica o procedimental, pero el trasfondo, si bien no es que haya una continuidad demasiado que puedas ver o distinguir, porque hay capítulos en que ves que hay una evolución del personaje y parece que cala mucho y profundiza mucho en los propios sentimientos del propio personaje, pero luego en el siguiente caso pues esto se deja de lado, ¿no? Entonces parece que no tiene continuidad, ¿no? Es normal, también la vida de los propios policías tienen que apechugar con ello, no pueden estar afectados por un caso y entrar al siguiente pensando en el otro caso. Entonces evidentemente esto tiene que ser un poco así, ¿no? Tenía que olvidarse lo que había pasado para empezar de cero otra vez en el nuevo caso correspondiente. La verdad es que esto se refleja muy bien en la serie. Nunca una lucha contra el crimen fue tan elegante, ¿no? Por ese tipo de, bueno, ya digo, tema de vestuario, tema de todo este tipo de cuidado, y la estética ochentera y la estética que tenía toda esta serie. Luego tenemos, en cuanto a la producción, pues bueno, pues que se alargó 5 temporadas. Al final tuvo un estreno en una de las peores franjas horarias, un viernes a las 10 de la noche. No le fue muy bien, cayó al número 41 porque dominaba Dallas y Falcon Crest, eran las dos series que estaban en parrilla números 1, es decir, todo el mundo estaba viendo Dallas, todo el mundo estaba viendo Falcon Crest en sus casas, en fin, que eran, no sé, telenovelas norteamericanas, por decirlo de alguna manera, y funcionaban como un tiro. Además te dejaban highs un poco espectaculares, ¿no? Falcon Crest creo que había hasta un terremoto, una inundación, no sé, en una temporada, o sea, era una cosa que de verdad te dejaban hecho pedazos, ¿no? Pero bueno, el tema está en que, bueno, esto irrumpió de aquella manera. Bueno, la serie empezó ahí escalando poco a poco, se cambió un poco cierto tono de la serie, había ciertas partes cómicas que querían quitar. Por ejemplo, no querían darle tanto protagonismo a la mascota del propio personaje de Don Johnson, Elvis, que era un cocodrilo o un caimán, no sé exactamente si era una cosa u otra, no sé, tampoco lo distinguiría, pero en principio era un cocodrilo, para entendernos, ¿no? Y tenía su parte cómica, su parte graciosa, en el sentido de que, bueno, cuando iban a su barco, porque tenemos que el personaje vive en un barco, pues lógicamente pues se encontraban con aquello, ¿no? En fin, y además cambiaron al jefe de policía o al teniente o al jefe de la brigada o de la unidad de antivicio, a Edward James Olmos, un tipo serio que fue Edward James fue a quien conocí realmente con esta serie, fue quien caló este personaje, donde luego lo vería en Galáctica moderna, esta Galáctica moderna, que cuando supe que Edward James Olmos estaría en el casting, pues ya me tenía medio ganado, ¿no? Porque tenía ya mucho cariño a este personaje y hablaré más profundamente luego. Y luego, bueno, se fue escalando, y cuando llegó las reposiciones, terminó la primera temporada, llegó las reposiciones de verano y empezó a posicionarse ya directamente en el número 20 de películas más vistas. De hecho, llegó a tal punto de que uno de los actores, Michael Talbot, hizo una especie de prueba en un momento determinado, no sé si a los 2 años o al año y medio,
no sé exactamente en qué fecha, para ir a las casas, llamar a las casas a ver qué estaban viendo esa noche, ¿no? Y todos estaban viendo Miami Vice. O sea, se convirtió en una serie ya de cabecera. Y estaba intentando demostrar que, bueno, alguien tiene que estar viendo Falcon Crest, ¿no? Decía el propio actor Michael Talbot. Venga, en esta casa, vamos a ver. No, está viendo Miami Vice. Otro, Miami Vice. Y así, ¿no? Y, fue la verdad que lo que consiguió esta serie, pues fue, la verdad, impresionante. Cambió muchos esquemas típicos, como ya he esbozado un poco. Y bueno, y vamos a ver un poco qué claves de éxito tuvo esta digamos, serie, ¿no? En primer lugar vamos a ver un pequeño vídeo de la trama de qué va esta serie, ¿no? Es vídeo, unos textos para saber introduciros un poco en lo que es de qué va esto, ¿no? Vamos allá, dentro vídeo. Bueno, ya habéis visto de qué va un poco el tema de, bueno, conseguir los recursos que se confiscan para intentar, pues bueno, hacer uso para atrapar a los criminales y a los propios traficantes de droga, armas, etcétera, ¿no? Todo lo que es el tema de bueno, antivicio, pues prostitución, tenemos drogas, armas, etcétera, ¿no? Una serie de elementos que dentro tenía competencia esta unidad, ¿no? Y bueno, en primer lugar, bueno, voy a enseñar un poco en qué formato. Este es el formato de los más... Este un último formato en que se presentaba la serie en DVD. Bueno, tiene aquí sus contenidos adicionales. Este es el único pack que tiene contenidos adicionales, que yo sepa, porque los demás no he encontrado. Y bueno, en este caso pues se dividía un poco en esto, en diferentes discos, ¿no? Un montón de discos. ¿Qué pasa? ¿Qué es el inconveniente de los DVDs? Pues que son normalmente unos 3 capítulos por lo general. Cada DVD tiene unos 3 capítulos. Y claro, ves 3 capítulos, si quieres ver más, poner otro disco y otro, ¿no? Y en fin, eso a veces pues... El formato original sería este, en caja de cartón, donde dentro venían las cosas estas, esto es otra complicación de tener muchos discos. En cada una de las fundas venían 2 discos. Y claro, el tema está en que, bueno, está manejando, ocupa esto mucho espacio con tanto disco. Y aquí venía un poco, pues, digamos, lo que es la serie. Y en cada pack 3 puñetas de estos, 3 cajas de DVD y metidos en esta caja. Luego está en la 4, vendría así también, y cambiando un pelín en lo que es la parte de arriba y el color también. Aquí tenemos color agua marina, por decirlo de alguna manera, aquí rosa, y bueno, aquí venían igual, ¿no? Pues pasaba exactamente lo mismo. Rosa con el color que venía aquí. Y lo mismo, bueno, vienen con sus capítulos. Aquí hay 4 capítulos. En fin, 4 capítulos. Aquí por lo menos metían hasta 3. Aquí tenemos 3. Por lo menos cuando metían 4, por lo menos algo podía durar más el este. Y por último, la temporada 5. Me falta la 2 en DVD, pero bueno, sacaron individuales después de sacar las temporadas, pero bueno, no llegué a tiempo. Y para comprarme digamos el volumen entero, pues aquí vienen un poco también contándote un poco de la trama de cada capítulo. Añadían un poco esto es azul, evidentemente con la serigrafía azul, muy parecido. Pues bueno, esto es un poco
A ver, la serie. A ver, ¿cómo lo explico? La serie, como ya he dicho, tiene ese tono dramático, casos de que daban juego pues, a explosiones, a persecuciones en coche, es decir, daba todo ese tipo de juego, pero con un cierto estilo. Metiendo un poco la música, estilo videoclipero. Todo esto de Zack Snyder, que ahora está de moda, de poner música junto a cámara lenta, pues aquí tenemos cámara lenta, tenemos música y tenemos escenas videocliperas. Poner música y la escena, sin diálogos, a veces, ¿no? En fin, en definitiva, tiene esos momentos, ¿no? Esta música le daba un dramatismo especial. Yo creo que le daba un especial dramatismo porque cuando llegaba el clima del capítulo y digamos iban a por los malos, por decirlo de alguna manera, no iban a una fiesta, no es el producto de entretenimiento del equipo A, que es puro entretenimiento, risas, pasárselo bien, coche fantástico, acción, la chulería, etcétera, un montón de cosas, elementos mucho más superficiales. Aquí tenía un pozo, es decir, aquí no sabías si la cosa iba a ir bien o mal, no lo sabías. Aquí no es los planes, me gustan que los planes siempre salgan bien, donde todo era felicidad y todo iba a acabar perfectamente bien. Allí no había sensación de peligro, no era el entretenimiento del equipo A, por ejemplo, era de otro tipo, muy diferente, ¿no? Y aquí, pues, no sabías cómo iba a acabar el capítulo. Evidentemente, los papeles principales iban a estar, es decir, iban a pasar por sus momentos más peculiares, es decir, iba a tener algún golpe duro en momentos determinados, pero digamos que no iban a morir de alguna manera, ¿no? Sobre todo los principales. Los secundarios, eso no sabía lo que iba a pasar con ellos. Ese era imposible saberlo, si iba a acabar bien la cosa o iba a acabar mal la cosa, muertos o no. Es decir, que era una serie que también tenía ese interés, ¿no? De no saber qué iba a pasar con los personajes, ¿no? O con esa historia en concreto que estaban contando en ese capítulo. Con lo cual era un punto más a su favor, ¿no? Esto es una de sus claves, ¿no? De que las cosas no acaban, la experiencia policial, ¿no? Reflejando esa experiencia de que las cosas no acaban como a uno le gusta, ¿no? Tienen que tratar con las normas, tienen que tratar con intentar atrapar a los delincuentes sin que a los 2 días estén en la calle, que ocurría con los abogados, que bueno, pues por un fallo en la detención, por una falta de prueba insuficiente o por cualquier laguna que se podía aprovechar, los delincuentes salían a la calle sin ningún tipo de problema y además sin cargos, ¿no? Al no poder acusarlo, con lo cual tenían que jugar con muchas cosas en su contra y esto se refleja un poco en el dramatismo un poco de los personajes. Yo creo que es muy importante a la hora de contar las múltiples historias, porque bueno, tenemos ¿cuántos? 100 y pico capítulos, porque estamos hablando de una serie de una media de unos 23 capítulos, 24 capítulos por temporada, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que hay capítulos dobles donde se alargaba la historia en formato, no sé, especie de película, igual que el piloto tenía como 2 capítulos y algunos de ellos pues se alargaban. Luego, sobre todo del paso de la cuarta a la quinta temporada, había una trama con Sonny Crockett, con el personaje de Don Johnson, que bueno, le apartaba un poco de la brigada o de la unidad antivicio y se alargaron un poco más en la trama, dejaron de ser un poco más procedimental a centrarse un poco en ver qué pasaba con este personaje, ¿no? Por lo que le ocurre, digamos, al final de la cuarta temporada y continúa un poco en la quinta a ver qué demonios pasa con él, ¿no? Hasta finalizar y la despedida final de la serie, ¿no? Y hay que decir también que tenemos en la tercera y la cuarta temporada tenemos a productores como Dick Wolf. Dick Wolf, para el que no conozca, es un productor y también guionista. Ha guionizado o ha aportado la historia de muchos capítulos, sobre todo de la tercera y la cuarta temporada, que aparte de ser productor, en alguno de los capítulos pues metía sus historias
Y Dick Wolf es el, digamos, productor un poco de lo que es la serie Ley y Orden, que es una de las series más longevas, con incluso los spin-offs también son longevos. Pues yo creo que ya hablamos de más de 20 temporadas en esas series, y no sé si, creo que hasta todavía se sigue emitiendo, que por cierto, una muy recomendadísima lo de Ley y Orden, la verdad, otra serie genial. Y bueno, una vez que abandonó, Dick Wolf abandonó un poco la serie en la cuarta temporada, se puso a trabajar en Ley y Orden, ¿no? Que luego tan buena crítica le reportaría luego a este productor. Luego tenemos a directores como, bueno, son desconocidos, pero podría destacar a Abel Ferrara, directores como El Funeral y otra serie de películas que dirigió un capítulo. El capítulo que dirigió Abel Ferrara era de Home Invasion, bueno, unos atracadores que se invadían las casas para robar, ¿no? Bueno, era suyo. Luego tenemos también que los propios actores principales, pues algunos de ellos pues se tomaban la seriedad de dirigir los propios capítulos, como Edward James Olmos también dirigió capítulos de Corrupción en Miami. El propio Don Johnson también dirigió sus propios capítulos en la serie. Y luego tenemos otros directores como David Soul, este actor de Starkey Hatch, bueno, que se hizo tan famoso con Starkey Hatch, y que además dirigió el capítulo de Bruce Willis, donde aparece Bruce Willis, el personaje, el actor Bruce Willis. Y luego tenemos también a Michael Glaser, el Starkey Hatch, el compañero, que también ha dirigido uno o dos capítulos. Me suena que por lo menos dos es posible que haya dirigido también, ¿no? Como, no sé, en la dirección Curiosidades. Y bueno, y ya me estoy alargando demasiado en este tema, y creo que en cuanto a la producción un poco era eso lo que quería decir, y en cuanto a las historias y la forma de contar las historias en este momento. Vamos a pasar ahora a los personajes principales dentro vídeo. En cuanto a los personajes, pues bueno, pues tenemos la estrella, eran Don Johnson y Phyllis Thomas, es decir, los personajes de Crockett y Tubbs eran los personajes principales. A partir de ahí, todo lo demás giran alrededor suyo. El teniente Castillo, bueno, tenía un cierto tercer protagonismo, y luego algunas tramas sobre las dos compañeras, Trudy y Gina, y bueno, y Cito y Swiatek, que eran, digamos, donde le dejaban más la parcela cómica, ¿no? El alivio cómico era para ellos. De hecho, algún capítulo dedicado a ellos profundamente cómico. Es decir, también se hacían eco un poco de vez en cuando hacer un capítulo un poco más desenfadado, ¿no? Me acuerdo también en un capítulo como por ejemplo el de la trama del tráfico de semen de vaca,
Es decir, bueno, se lo tomaba un poco a más a cachondeo, no era tan serio, ¿no? Como otro, como los digamos la tónica general de los capítulos. Bueno, en cuanto a Don Johnson y su personaje Crockett, bueno, Don Johnson hay que decir que no estaba la productora no estaba muy convencida de contar con Don Johnson porque había protagonizado ya algunos pilotos desastrosos para la cadena, entonces pues no estaban muy convencidos. Sin embargo, Jerkovich, el creador de la serie, creía en él y quería que estuviera. De hecho, intentaron que contratara a la directora de casting, decirle, venga, búscame a alguien que pueda competir con Don Johnson, pero al final de muchísima gente no terminó de convencer a nadie, es decir, digamos los sustitutos, ¿no? Que se pretendía hacer a ellos. Don Johnson se quedó con su papel, lo hizo suyo y realmente, pues evidentemente caló, ¿no? Un policía donde, bueno, tenemos un proceso de divorcio por, digamos que la vida policial y la vida familiar no casan bien en este tipo de trabajo, ¿no? Evidentemente, pues eso tiene su repercusión, como ya hemos visto en un sinfín de tanto de series como de películas, ¿no? Que digamos el trasfondo personal del personaje principal pues no está muy allá. Pues esto le pasa lo mismo. Es un policía muy comprometido, incorruptible, es decir, aquí los personajes son buenos, los buenos son buenos. Y el resto, pues pueden ser buenos o malos, pero los que son los principales, los policías que van en contra de los policías principales, son los buenos. Aquí no hay más historia, ¿no? Y incluso les afecta, es decir, que a nivel personal intentan también ayudar a las propias víctimas o la gente que intenta hacerlo bien, pues echarle una mano, ¿no? A pesar de la agresividad que necesitan a la hora de intentar sacar una confesión o bueno, tratar de que atrapar al traficante de turno, porque no puede uno llegar allí y decirle, oye señor traficante, ¿puede usted dejar de traficar con drogas en nuestra ciudad? Pues va a ser que no. Es decir, tiene que ser con pistolas, ¿no? Básicamente, porque ellos matan. Information? I tried to pull out at least a dozen times, but it was too late. En cuanto a Taps, pues tenemos un policía más elegante, ¿no? De Nueva York, que viene a Miami. El contraste un poco de personalidades también que hay ahí. Y bueno, va con su drama personal de lo que le pasó a su hermano. Luego tenemos en cuanto a Swiatek y a Sito, son los dos personajes, digamos, alivio cómico que desenfada lo que es el tono de la serie sin tener que hombre, porque tono dramático evidentemente nunca funciona, tienes que tener cierto descanso, ¿no? Un poco de la carga de emociones que un capítulo te puede dar, ¿no? Y bueno, y ahí están, como ya antes. Luego tenemos a Gina y a Trudy, que bueno, a ellas les toca pues evidentemente pues la parte más de prostitución, porque tienen que infiltrarse pues en organizaciones de tráfico de mujeres, etcétera, ¿no? Y de lo que se daba en esa época. Aparte de estar perseguido, la prostitución estaba perseguida evidentemente por la ley, ¿no? Y luego pues tenemos que, bueno, los tenientes, el primer teniente, interpretado por Gregory Sierra, pues bueno, duró poco, ya digo, por el tono. Querían hacer ciertos cambios en la serie para que funcionara mejor, intentar reducir el aspecto cómico, digamos, que habían introducido, digamos, en la primera parte, ¿no?, de la temporada, y metieron pues al señor Edward James Olmos como el teniente Castillo, con lo cual ha sido un personaje que más me ha marcado también, en el sentido de bueno, aparte de los dos protagonistas, pues Teniente Castillo con ese aire de porque venía de un ambiente oriental, ¿no? Tema japonés, oriental. Su casa es muy tono oriental, así, o japonés quizá. Uno de los, digamos, capítulos que él protagoniza pues tiene que ver con, bueno, que su esposa es tailandesa. Luego, bueno, digamos, el currículum del pasado del teniente Castillo. Y
Y luego tenemos, pues bueno, es que su vida ronda, digamos, su ambiente, digamos, es ese, ¿no? De hecho, uno de los capítulos que él dirige se llama Bushido, ¿no? Con lo cual da pista del tono que querían darle a este personaje, a este Teniente Castillo, ¿no? Y la verdad es que es un personaje que me ha fascinado en la serie y que es uno de los motivos por los que yo evidentemente seguí esta serie. Y luego, ¿qué más? Luego tenemos, bueno, diferentes, digamos, secundarios que también cómicos, como Moreno. Así, bueno, el actor de Moreno, pues bueno, también haciendo un poco de comedia. También otro personaje, también compañero, también de color, pues también haciendo un poco de alivio cómico y dando esas partes absolutamente, prácticamente que llegan al absurdo, ¿no? Un poco, ¿no? Y que no dejan de meter en líos a según qué personajes, ¿no? Evidentemente. Y la verdad es que, bueno, en general luego tenemos el personaje de Zitu. Es sobre todo en las últimas temporadas se vuelve más intermitente, es el que menos se le ha dado protagonismo, quizá porque Switek ha tenido su parte principal cuando, bueno, por el tema que se apartaba de la brigada en la cuarta y quinta temporada, pues como compañero de Taps pues andaba por ahí el propio Switek y también fue acompañante del propio Crockett, ¿no? En la serie. Entonces ha tenido, pero el Cito, por ejemplo, pues ha tenido, pues bueno, ha desaparecido un poquito más en la serie. Incluso hay capítulos que ni aparece. Sobre todo, el resto pues más o menos pues todos aparecen siempre, ¿no? Y Gina y Trudy, pues bueno, una curiosidad, en la mesa de Trudy, cuando enfocan la mesa de Trudy, hay bueno, cada uno tiene su nombre, ¿no? Evidentemente cada mesa pues tiene su nombre. Pues la mesa de Trudy pone Big Booty Trudy, con lo que, bueno, ya sabéis lo que eso significa, ¿no? Sería algún mote que tuviera en la serie y le pareció gracioso pues ponerlo en que ponen el nombre en los despachos, ¿no? En las mesas. En fin, digo, unos personajes que, bueno, han conseguido tener mucha química, sobre todo Taps y Crockett, los dos personajes estos, tienen mucha química. Luego tenemos pues las enredos, digamos, bueno, que creo que ha estado con Gina, pues bueno, tenía su affair, ¿no? De alguna manera, que sí, que no, pero bueno. Y luego, bueno, tenemos que ya contaré un poco en cuanto venga el tema de los personajes famosos, que vamos a introducir ya, para no enrollarme más.
Bueno, ya habéis visto la cantidad de famosos, estos son solo algunos, hay muchos más, muchos más que seguro que mucha gente reconocerá. Personajes también de Walking Dead, hay ahí también. No sé, si me ocurre en cantidad, la verdad es que el número es impresionante. No sé quién no ha pasado por esta serie casi. Solo me hubiera faltado, mira que es muy de serie de televisión, Joaquín Phoenix en su inicio, por ejemplo, no aparece en esta serie, qué pena. Pasa que bueno, ya le pillaba muy niño, a lo mejor. Pero bueno, el River Phoenix tampoco, una pena que no apareciera en esta serie, hubiera sido un puntazo. Pero bueno, en definitiva, que realmente, bueno, tenemos una serie de personajes. En el caso de Giancarlo Espósito, que ahora tenemos de moda con The Mandalorian, ¿no? Después de Pollos Hermanos en Breaking Bad, ha hecho varios papeles en la serie, pero de diferentes personajes. Evidentemente, imaginaros el final de cada uno de esos personajes. No iba a durar mucho, ¿no? Entonces, aunque puede ser recurrente porque son varios capítulos que aparece Giancarlo Espósito, pero para diferentes personajes. Diferente es el caso de Pam Grier, que es policía de Nueva York, compañera también sentimental, por decirlo de alguna manera, del TAPS, ¿no? En Nueva York. Y que cada vez que aparece su personaje, pues, bueno, hay rollo amoroso, sexual, ¿no? Entre ellos dos. Entre Pam Grier, que era ya una grande, por el tema de los años 70, sobre todo por el Black Exploitation, y que luego Quentin Tarantino haría su homenaje magnífico en Jackie Brown. Y luego, bueno, el capítulo de Bruce Willis hace ese de villano, de malo, directamente. Aquí no hay medias tintas. Es un traficante de armas y además es un maltratador de su pareja, lo cual afecta bastante al propio personaje de Don Johnson, porque claro, tiene que aguantar el tener que no cogerle de la camisa y romperle los 4 dientes, ¿no? En caso por el maltrato que hace el personaje de Bruce Willis a la mujer. Pero para atraparlo como traficante de armas, pues a veces pues tiene incluso que pedir a la víctima un poco de, aunque es difícil, pero bueno, la víctima pues con tal de que se pudra en la cárcel, pues también accede un poco también a lo que es. Luego el desenlace final, pues a ver qué tal pasa, porque ya se sabe que aquí no saben. Aquí la dureza o el dramatismo de la serie está en esa magia de no saber si va a acabar bien o mal. Esto es la pura realidad. Es decir, hay cosas que acaban bien y otras que, por duro que parezcan, dice, bueno, ¿cómo es posible, no? La realidad. Se acercan mucho a la realidad porque esto es lo que hay, ¿no? Y esto es de esas claves que hemos estado hablando. Todos estos personajes invitados, guest stars, bueno, también daban su punto, ¿no? El propio Liam Neeson, no sé, en cantidad de la propia Melanie Griffith, ¿no? Que la que sería ya también donde fueron pareja, tanto, bueno, Melanie Griffith y Don Johnson, y Don Johnson y Melanie Griffith. Y luego tenemos, pues bueno, tenemos también a China Easton, que creo que no la he puesto. China Easton, que es cantante y aquí como actriz, que hace sobre todo en las últimas temporadas, en la cuarta, creo que si no mal lo recuerdo, pues se casa con ella, interpreta a lo que es ella, una estrella de la canción, una cantante, y aparte de cantar también introducir un tema musical suyo dentro de eso, que es uno de los que China Easton cantó, una de las canciones principales de la saga de James Bond, en este caso con Roger Moore, si no me equivoco, y no me está patinando un poco ya las neuronas, solo para tus ojos, creo que era la de China Easton, de Roger Moore, seguro. Y luego tenemos, bueno, que también es recurrente, porque claro, es su mujer, ¿no? Después de haber pasado lo que el tema del divorcio correspondiente con su mujer original del episodio capítulo, que tiene es padre de familia, el Don Johnson, que no olvidemos. Pero bueno,
Y luego, pues qué tema, Dennis Farina también es bastante recurrente, aparece en varios capítulos también, dándole un final también eh, bastante, bueno, al principio que hace un personaje bastante de traficante, un poco de amoral, y luego pues va evolucionando. Los personajes secundarios se le da más evolución o se remarca más en su evolución como personaje que los personajes principales, que ya digo que tienen que empezar de cero en cada uno de los capítulos básicamente, ¿no? Y qué más, qué cantidad de personajes famosos. Denis Farina, que bueno, el que lo conozca, pues apareció en Salvada a Soldado Ryan de Steven Spielberg en los últimos tiempos, y luego también fue fundamental en Código de Silencio, en la película con Chuck Norris, de Andrew Davis, ¿no? El director de Por encima de la ley, El fugitivo, etcétera. En fin, que aquí se puede reconocer una cantidad de personajes conforme van avanzando las historias, y muchas veces dice, a ver, ¿cuál será el personaje famoso que sale en este capítulo, ¿no? Muchas veces tiene uno hasta esa curiosidad, ¿no? Cuando uno no está descubriendo un poco la serie ahora, ¿no? En caso de descubrirla ahora, precisamente, ¿no? Pues puede tener esa inquietud incluso, ¿no? Y ya digo, la cantidad es inmensa, la verdad, que es interminable. Ya digo, algunos recurrentes, pero no con el mismo personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y vamos a ir pues con otro de los aspectos muy importantes. He hecho un vídeo recopilando algunos temas, el tema musical, otra de las claves fundamentales de esta serie. Voy a hacer una pasada un poco, a ver si la plataforma me deja y no tengo que sustituir la música. Espero que se oiga cada uno de los fragmentos, que a mí no me importa que no se monetice, que me da igual, es decir, pero el problema está en los bloqueos, que no me dejan que se vea públicamente. En fin, vamos a ver este vídeo recopilatorio también tenemos hay una cantidad, bueno, cada capítulo hay una canción básicamente de alguna estrella famosa, casi prácticamente. No al 100%, pero sí en la mayoría, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un repaso un poco así por encima de todos los artistas musicales que han pasado por esta serie de intro vídeo. Bueno, ya habéis visto un poco todo un abanico. Esto es una pequeña muestra, porque los grupos musicales incluso querían participar en aparecer en esta serie, con sus canciones más prometedoras incluso. Es decir, es una serie que se gastaba $10.000 por capítulo para tener las canciones originales, con lo cual tenemos una selección de música de los 80, todo tipo, o sea, para la gente que quiera saber qué se escuchaba en los 80, esta serie es ideal, porque vas a encontrar todas piezas musicales que se escuchaban en esa época, lo cual tienes un muestrario pero amplísimo. O sea,
¿Qué grupo no ha participado aquí? Yo qué sé. Es decir, grupo importante, yo qué sé, Rolling Stone, es que Tina Turner, ya habéis visto, Bruce Willis, no esperabais que estuviera aquí repitiendo, ¿no? En otro vídeo, en este aspecto musical. China Eastron, como ya dije, es decir, era una cosa bestial. Recordar lo que decía de que la idea original NTV policías, es decir, la NTV estaba funcionando, estaba pegando muy fuerte con el tema de los videoclips y evidentemente eso influenciaba en esta serie, tenía mucho peso, ¿no? Tenía que tener un peso muy específico y gracias a esos momentos musicales, digamos, dando una dramatización impresionante, porque claro, hay momentos muy duros que además lo acompañas con una música, una balada, y que te llega mucho más. Es decir, hay que ver, es decir, te dan, porque ya digo, hay cosas que acaban bien, hay cosas que acaban mal, y cuando acaban mal y tienen esa música un poco de cómo a los personajes les afecta, porque ya digo, esto no es una fiesta de la acción, ¿no? Sino esto es un poco también que los policías pues no están allí, digamos, para alegrarse, ¿no? De alguna manera, no es este tono festivo, ¿no? Que pueden tener otro tipo de series. Y ya digo que la música ha sido fundamental. Y es que esto es algo, ha sido claro para mí, en mi caso, yo estoy hablando de mi caso, lógicamente, pues esto era tan fundamental y esto era algo que yo empatizaba muy fácilmente, entraba en la serie muy fácilmente porque yo era muy fan de los videoclips, como he dicho, hasta la sociedad, estaré ya hasta las narices de oírmelo, pero ya digo que la cantidad de VHS que he llenado de videoclips no tienen nombre, o sea, he perdido la cuenta, básicamente, pues los pillaba donde podía. En Canal Sur había un programa dedicado a videoclips y podían enganchar un montón de ellos. Ahí, en fin, no sé, donde se podía. Luego esto ha caído en desuso en la televisión, esto de los videoclips pues se ha terminado. Esta moda de videoclipera, digamos, pues no está tan en boga como estuvo en esa época. En esa época era lo más. La MTV era una cadena que yo quería tener, no tenía satélite, no había las plataformas digitales que hay ahora, y para acceder a MTV pues tenías que tener una antena satélite y que no podía tener en ese momento, y una pena porque estaría puesto 24 horas en la MTV, lógicamente, ¿no? Y bueno, la verdad es que ya digo, momentos musicales, el tema de lo diré, joder, de eso de dar el dramatismo especial, la parte más cómica, digamos, acompañar a la acción. Decir que el compositor, por cierto, que antes de que se me olvide, porque ya se me va a olvidar, en cuanto a la música tenemos que se editó esto, ¿vale? 3 volúmenes de diferentes canciones. Aquí es solo una pequeña selección de un poco de las canciones. No están todas, ni mucho menos. Se sacó una especie de recopilatorio de mucho más completo que estas 3 volúmenes, pero bueno, ya digo, aquí tenemos pues, bueno, una selección un poco de lo que había. Eran las típicas, lo que había en este momento, ¿no? De Miami Boys 2 y de la serie. Aquí tenemos en el segundo volumen, incluyeron el tema de Crockett, si no me equivoco, ¿no? A ver, Crockett Stem instrumental, efectivamente. Y luego tenemos el tercer volumen, que sería este. Esto es lo que salía un poco por separado. Pero que vamos, ya digo, el productor que quiso dar este momento un poco, bueno. Y bueno, el compositor Jan Hammer. Aquí hablamos de los 80, hablamos de sintetizadores. Evidentemente la música que usaba él era de ese sintetizador. Por eso me ha entrado muy bien el tema de la incursión de Hans Zimmer hoy día. Porque, claro, venir yo un poco de digamos, mamar toda esa música de sintetizada, por decirlo de alguna manera, en sintetizadores, pues bueno, era un momento. Y bueno, y evidentemente el tema principal y el tema de Crockett son los más destacables de su composición. Decir que el compositor tenía pues 3-4 días para compositar, le mandaban los capítulos sin editar,
tal como lo grababan y eso. Si bien es cierto que tenía la facilidad de poder tener músicas originales de lo que se gastaba la serie en ello, y bueno, y el resto pues le correspondía a él pues hacer la composición. También dejó la composición en la cuarta temporada, abandonó la serie y ya pues en la quinta temporada, que era un poco cerrar, se basaba un poco en cerrar un poco historias de personajes que habían quedado por ahí sueltos, porque recuperaron personajes antiguos para ir cerrando un poco la serie, y ya había mucha conciencia de que la quinta temporada iba a ser la última, con lo cual todo tenía que cerrarse, todo tenía que resolverse y cerrarse de alguna manera, ¿no? Decir que también que en el primer y último capítulo acaban con la misma frase el capítulo, es decir, proponiendo a Tubbs que se una a la policía o a un determinada, digamos la misma línea de diálogo que aparecen, pues bueno, que si acaso y luego lo pondré si no se me olvida. En fin, ya digo, la música es algo fundamental y bueno, que evidentemente es una muestra muy interesante de lo que se escuchaba en esa época, aparte ya de todo el estilo que sabemos de los 80 que vamos a ver, a pesar de que bueno, son ambientes muy de noche, de querer salir por la noche, tomar tus copas, los ligoteos, es decir, todo ese mundo de la noche, por decir de alguna manera, que digamos, sobre todo, por lo menos yo en mis primeros años, pues bueno, uno salía para ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues realmente, pues bueno, refleja una parte de Miami, que de alguna manera, para un poco concluir un poco el tema ya de la serie, tenemos que lo diré, a ver si lo digo. El tema de la producción, cuando se inició, quiero recordar, porque se me ha olvidado decirlo al principio, que había unas ciertas convulsiones raciales en Miami, y unas convulsiones que llevó a unas revueltas allí en Miami, y que la aparición de Miami Beach preocupaba mucho a las autoridades de Miami, porque querían cambiar la imagen de Miami de paraíso tropical el tráfico de drogas, pues ha hecho mucho daño, hizo mucho daño en los 80, sobre todo a Miami en concreto, y claro, llegar a una serie que se llamaba Miami Vice, pues no le gustaba a las autoridades. Se mantenieron firmes y al final se mantuvo, propusieron otros títulos como Miami Departamento de Policía, títulos que bueno, la verdad es que tenían menos gancho, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí en España Conducción en Miami, y allí en Estados Unidos Miami Vice. Y bueno, pues ya digo que ha tenido sus bases humanas, pero ha conseguido calar mucho en la cultura popular, sobre todo los ochenteros que hemos vivido aquella época, y que veíamos los capítulos de estreno conforme nos iban llegando, porque si esto hasta el 85 yo creo que no llegó a España, porque claro, mientras se doblaba, lo que tardaba en llegar aquí las películas o las series, pues no sabría decir exactamente. Yo recuerdo del año no puedo ya tener. Yo sé que desde el principio sí estaba enganchado en la serie, y supongo que si se estrenó en el 84, allá por septiembre, pues 85, pues entre el 85 y el 86, quizás más cerca del 86 o en el propio 86, ya llegarían a estrenarse ya en España por fin, y no podía ser de otra forma que en televisión española, eso evidentemente. Y las revistas pues se hacían eco, igual que se hizo eco mucho de V, del Equipo A, de todas estas series que había que pegaban muy fuerte, pues evidentemente esta era una de ellas. Y bueno, y quería un poco dedicarle un poco a esta serie mítica, y que merece mucho la pena, y hoy día incluso es muy visible, no es un envejecimiento, porque trata temas que hoy día se dan. El tema de la homosexualidad también se da. Hay un capítulo que le dedica especialmente
a la homosexualidad un poco de una manera seria y con cierto respeto. Es decir, no era aparte de los que personajes pueden ser, sobre todo los delincuentes, muy ya no solo homófobos, pero sí los temas se suele tratar con un respeto y decir, oye, que esto hay que respetarlo y tal. El maltrato a la mujer también se ha tratado en este tema de una forma seria por parte incluso de los personajes. Es decir, que se ha tratado bastante bien. No es una serie que digamos haya tratado los temas, y son temas que todavía está hoy día es así. El racismo también, pues como no se iba a dar. Y además es una de las series, otra de las claves es que dio protagonismo a las minorías de aquella época, ¿no? A las minorías que aparentemente no tenían ese protagonismo que han llegado a tener, porque aquí a las minorías se le daban tanto papeles buenos como papeles malos. O sea que aquí estaba representada, digamos, todo el elenco de inclusividad que hoy día pues se reclama tanto. Pues ya esta serie introducía de una manera quizá no pionera, pero sí muy popularizando un poco, en el que bueno, podías tener personajes de todo tipo de origen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que todo esto ha desembocado en esto, en una serie mítica. Y ya no podría decir cuáles son los capítulos más interesantes, porque son tantos que me interesan que no sé qué decir. Esto ya no sé, el mejor capítulo, los peores capítulos, los mejores. Evidentemente el capítulo piloto es muy bueno, la verdad es que está bastante bien, refleja bastante bien, digamos, cimenta muy bien la base de los personajes principales. Y por lo demás, pues bueno, refleja también el duro trabajo que implica de ser policía. Y yo qué sé, no sabría decirlo, porque hay capítulos brillantes que también, por no hacer spoiler, también no quisiera yo mencionar, por si hay gente que le interesa revisionar esta serie, porque esto en plataformas no sé si está, lo ignoro. Si se puede conseguir por vía DVD, si lo podéis conseguir, yo creo que merece la pena hacerse con esta serie, en mi opinión. Claro, cada uno ya puede hacer lo que le dé la gana, evidentemente, no es obligatorio, pero sí es una serie que merece un protagonismo especial por lo que significó y por el tratamiento y el equilibrio en general de toda la serie. Y ya digo que tenemos el entretenimiento puro y duro del Coche Fantástico, que yo disfrutaba como un enano, el equipo A, el gran héroe americano, bueno, todo tipo, V, en fin, que sé, toda la serie ochentera, y nos ha hecho disfrutar de una manera. Se ha escrito un crimen, etcétera, un montón de series. Y ya digo, pues ya está, no voy a alargarme más porque al final me voy a enrollar demasiado. Hasta la próxima y ya veremos siguientes capítulos por dónde tiramos, por algo más divertido quizás, ¿no? A lo mejor esto demasiado dramático, no sé si, pero bueno, que tiene mucha acción y mucho drama también, pero bastante equilibrado. Bueno, sin más rollos. Chao, chao. Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.